Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, nuestro amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. Alexander, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Todo bien, gracias a Dios. Como estaba diciendo, la número 5, vamos sin freno por la cuesta, ¿sabes? Pero como le encuentro, que vamos rápido, le encuentro que también está detallada, ¿sabes? Que vamos como, estamos desmenuzando ese éxodo bastante bien y me gusta esa manera de cómo la lección está corriendo, ¿me entiendes? Y pues, como siempre le invito, mira, no va a coger mucho tiempo, ahí son de Cross, aquí en Instagram y aquí en YouTube. Estamos ahí, gente. Dale like, comparta, share. Hay mucho material. Como dije, ya a finales de julio vamos a empezar algo nuevo que se llama la historia, la hermosa enseñanza de la Biblia. Que hay un libro que es así, que lo puede comprar, que vamos a estar estudiando de ese libro, que se llama así invito, la hermosa enseñanza de la Biblia. Y vamos a empezar desde lo más básico hasta lo más profundo. Así que, gente, si usted quiere aprender de la Biblia, necesita o tiene ese deseo mira, y no sabe con quién, pues mira, yo voy a hacer ese guía y usted me puede comentar y decir la cosa. Así que, gente, y todos los jueves a las 8, un ratito de reflexión. Así que los invito para que esté con nosotros ahí, reflexionemos y oremos a la vez. Así que, gente, los espero los jueves a las 8 y que se suscriban y me ayuden para compartir este mensaje a otros. Y recordando nuestras redes sociales, pero antes, escriban por ahí de dónde es el alcance de la lección, por favor, para saber dónde nos están viendo, ya desde Argentina, Orlando, Florida, desde Suiza, desde México. Mire, escríbanos por ahí para saber el alcance de la lección. Usted nos puede buscar por delvalle.e, tanto en Facebook como YouTube. Nos puede buscar en el canal de Lumbrera TV. También nos puede buscar por Instagram, te pone Del Valle 2022. Nos puede buscar también por TikTok y por el canal de Alexander. Usted búsquelo por ahí, que verdaderamente nos estamos haciendo colaboración, ¿verdad? Los dos, para que la lección se vea hasta el mundo entero. Bien, Alexander, vamos rápidamente, ¿verdad?, a la oración. Claro que sí, oremos. Padre Celestial, gracias nuevamente por darnos este privilegio de poder abrir tu palabra, Padre. Padre, ahora te pido, Señor, que el Espíritu Santo tome el control de este podcast, como siempre te pido, que sea el quien hable, sea tu palabra, no la de nosotros, que nosotros solamente seamos instrumento tuyo, sí, que perdónanos y toma el control. En nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, Alexander, y vamos entonces a la lección número 5. Como tú dices, esto va a las millas y se titula La Pascua. ¿Qué tú me puedes decir? Bueno, la Pascua es algo que los judíos creo que todavía lo celebran. ¿Sí? ¿Sabes? Los judíos creo que todavía lo celebran, así que cómo empezó la cosa, qué sé yo, pero yo me imagino que aquí, bueno, no me imagino, aquí está explicado un poco de cómo fue que empezó todo, la base de esa celebración en que ellos todavía la celebran. Así que cuando tú veas eso, la Pascua, uno puede pensar en dos cosas, lo que los judíos celebran o la mata de Pascua que sale en diciembre allá en Puerto Rico, que es bien bonita. Bien, y en resumen también nosotros en la lección pasada tocamos 9 plagas, pero la Pascua es la número 10 y eso es lo que vamos a estudiar para que usted vea y el simbolismo que tiene la número 10, porque de ahí, de esa número 10, es que sale la Pascua. Pero nada, eso lo vamos a tocar ya en la lección. Alexander, ¿puedes leer el versículo para memorizar? Claro que sí, dice, y cuando sus hijos le pregunten, ¿qué significa este rito? Responderán, es la víctima de la Pascua en honor del Señor, que pasó por alto la casa de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestra casa. Eso está en Éxodo 12, 26 y 27. Y ahí nos da básicamente el significado, ¿verdad?, de la Pascua, y también más adelante lo vamos a estudiar por qué se llama Pascua. Ahí está el significado. Bien, sabemos que la 10ª plaga afectó, ¿verdad?, a toda la familia en Egipto, Alexander. El que se negó a seguir las instrucciones de Dios, lamentablemente, pues vino repentinamente la plaga que fue anunciada, que eso lo vamos a tocar también, y pues
pasó lo que ellos pensaban que no iba a pasar, ¿verdad? La muerte de los primogénitos. Eh, en el sábado, ¿verdad? Dice que la décima, la décima y última plaga está a punto de caer. Se da el último aviso. Es necesario tomar la decisión final, Alexander. Se trata de una cuestión de vida o muerte. No es solo, no solo está en juego la vida de un individuo, sino la prosperidad de las familias y de toda la nación. Y mire, me detengo ahí, Alexander, porque en verdad, eh, en ese tiempo, ¿verdad? Los hijos eran sumamente importantes y no, y no es que no lo sean en este tiempo, pero especialmente el primogénito. Era donde recaía todo, la heredad. Y en su orden de sucesión faraónica también. Así que si el faraón moría el primogénito, ¿verdad? Pues ya perdía esa parte, ¿verdad? De su primogénito, aunque quizás tenía otro hijo, pero ellos celebraban el primer hijo. O sea, ese era el que tenía. Así que cuán importante era para ellos tener su hijo primogénito. Dice que el faraón y sus funcionarios serán responsables del destino de muchas personas, ya sea para vida o para muerte. Su actitud respecto del Dios vivo de Israel determinará no solo su futuro, como estaba hablando, sino también el futuro de su nación. ¿Cómo nos sentimos y qué hacemos cuando la gravedad de las circunstancias se cierne sobre nosotros y tenemos que tomar una decisión que puede tener un gran impacto en la vida de muchos otros, además de la nuestra? O sea, era tan terco y tan duro el corazón del faraón, Alexander, que no le importó. Y mira, verdaderamente yo veía que esas 9 plagas se cumplieron ahí. ¿Y qué pasó? Como quiera dijo que no, o sea, que no, o sea, arriesgó la vida de los primogénitos. Así que, viendo el poder de Dios, él pensó que eso no iba a pasar. Así que es importante que vino la tragedia, ¿verdad? Pero Dios es justo y Él siempre advierte y te da oportunidad, Alexander. ¿Algún comentario en esa parte del sábado? No, estaba ahí cuando estaba diciendo eso. Aquí mismo estaba leyendo aquí la Biblia en capítulo 11, que vamos a estar hablando aquí básicamente en la parte del domingo, pero que yo digo, ¿cómo él, sabe? Digo yo, pensando, yo poniéndome en los zapatos del faraón, ¿cómo él no pudo ver el sufrimiento que tenía su pueblo? Olvídate de Israel, el sufrimiento que tenían los egipcios, ¿me entiendes? Y cómo es la soberbia de él, porque ya tenía el corazón endurecido de tal manera que no quería ceder. ¿Sabe? Cómo la soberbia de él permitió que su misma gente sufriera. ¿Sabe? Y viendo yo esto, yo digo, contra, a lo mejor, no a lo mejor, esto es un buen ejemplo de lo que está pasando en el mundo hoy en día. Nuestras decisiones a veces afectan a otras personas y no nos importa. Y no nos importa y después ver a otras personas sufriendo y pues pasan las calamidades y cosas así por culpa de una decisión de uno que tomó y permitió que esas cosas pasaran. Y es increíble, ¿verdad? Así que vamos para la parte del domingo que dice una plaga más. Y como estaba diciendo aquí, empieza con una de eso de una lectura de Amós, ¿verdad? Amós 3:7. Sí. Que dice: el profeta Amós declara que nada hace Dios sin revelar sus secretos a sus siervos, los profetas, ¿me entiendes? Y Moisés, ¿qué estaba haciendo Moisés? Moisés estaba haciendo ese trabajo, porque por cada plaga le estaba diciendo lo que iba a pasar. En cada plaga le decía, mira, va a pasar esto si no me dejas hacer esto. En cada plaga le decía, mira, por favor, va a pasar esto, que vas a sufrir de esta manera si no me dejas hacer esto. Y en esta última plaga, pues no fue, ¿cómo es? No fue la excepción. Pero en esta, Moisés dice, más adelante, dice que él salió enojado, ¿sabe? Dice que Moisés, ¿sabe? Salió enojado de hablar con el faraón después que anunció esta plaga. ¿Por qué? Porque él decía, mira, esta plaga va a venir y va a ser fuerte, te va a matar a los primogénitos, ¿sabe? Vas a morir tu gente, tu hijo, el hijo de tu siervo, el hijo del criado, va a morir, ¿sabes? Deja venir al pueblo. Y el faraón no quiso, ¿sabes? Bueno, en Moisés 11:1 dice, el Señor dijo a Moisés,
todavía voy a traer otra plaga sobre el faraón y los egipcios. Después de esto, el faraón no solo va a dejar que salgáis, sino que él mismo os echará de aquí. Mira que si era fuerte, que él mismo dice, mira, a lo último va a tener cediendo porque va a ser bien fuerte, ¿me entiendes? Después de que tuvieron unos días de oscuridad, que yo me imagino que eso tiene que ver porque al que hablamos fue al Dios Ra, ¿verdad? Que ese día, esa oscuridad representaba, y fue donde Dios dijo, mira, yo tengo poder sobre Ra también, ¿sabes? Vimos cómo el faraón se enojó contra Moisés y le prohibió volver al palacio, ¿sabes? No quería obedecer las órdenes de Moisés, ¿sabes? Y cuando le dice más sobre el primogénito, ¿sabes? Él dice que va a matar a quién, a mi hijo, hombre, eso yo no lo voy a permitir. Y se trancó, ¿me entiendes? Y el faraón, y Moisés salió enojado por la decisión y la terquedad que tenía el faraón, ¿sabes? Y la plena expresión de justicia y castigo divino, ¿sabes? Fue algo que, como digo, la expresión de que Dios iba a hacer tener ¿sabes? Justicia divina sobre el pueblo egipcio y los dioses. Moisés está diciendo, mira, por favor, para esto, que ya esto va a ser bien, bien terrible. Pero sin embargo, el faraón no quiso entender lo que estaba haciendo Dios, lo que estaba haciendo Dios justamente, claro está, y el castigo que iba a recibir él por no seguir las cosas, ¿sabes? Dice que caer fácilmente, aquí la lección dice que caer fácilmente a los extremos, ya sea hacer por amor la vista gorda ante lo malo, antes que lo que debe ser corregido, o ejecutar fielmente la justicia, ¿sabes? En otras palabras, a veces por nuestra propia soberbia, nosotros podemos también caer en eso, ¿me entiendes? Y Moisés salió enojado por eso mismo, porque él podía hacerse la vista gorda. Mira, eso se lo merece se lo merece ¿cómo digo? Por no ser bueno con Dios, por no seguir a Dios. Pero sin embargo, Moisés salió enojado porque él estaba pensando en toda la gente que iba a sufrir, en toda esa gente, esos hijos que iban a morir. Él puede hacerse la vista gorda, pero es bien fácil hacerlo así, por amor a Dios, como quien dice, a veces uno dice, pero no, Moisés también se puso en la parte, en los zapatos de los egipcios y no permitió, ¿sabes? No permitió que esa ceguera espiritual lo viera y él estaba también sufriendo y por eso salió enojado con el faraón, porque el faraón estaba tan encerrado que no quería dejar a su gente ir. ¿Algo quiere añadir del Valle? Sí, esa parte que te dijiste al final. Al principio, cuando Moisés va a acercarse, ¿verdad?, al palacio allá, él estaba tan enojado, el faraón, que no lo dejaba entrar. Por eso, pues lamentablemente, el Señor le puso 3 días de oscuridad. Entonces, ¿qué pasa? Mira cómo era Moisés, porque Moisés se había criado con él. O sea, ellos se conocían porque se habían criado juntos. Pues, ¿qué pasa? Cuando Moisés podía dar la vuelta y bueno, que pues allá ellos, ¿me entiendes? Pero él siguió insistiendo porque, como tú estabas diciendo, iba a morir gente, iba a morir primogénito. Y él enojado hasta pues que lo dejó entrar y ahí le advirtió pues entonces después se cambió. Entonces el que salió enojado fue Moisés porque era tan terco, como digo yo, y tan duro del corazón de Faraón, que por el orgullo, pienso yo, Alexander, que tenía ese Faraón, pues mira, pensó que eso no iba a pasar. Y el que salió enojado porque sabía que se iban a perder vida fue Moisés, porque se negaron a escuchar, ¿verdad?, la advertencia de Dios. Bien, vamos a la parte del lunes y aquí tenemos el título, ¿verdad?, de la lección, la Pascua. Y en la Pascua, Dios da las instrucciones a Moisés y a Aarón antes de que Israel abandonara Egipto. Y mira qué importante es esto, porque cuando Dios da las instrucciones, se las da específicas y se las da antes de que sucediera eso. Y una de las cosas que tenían que hacer era matar un cordero, tenían que asarlo, ¿verdad? Tenían que compartir con otras familias también, no podían desechar nada de eso. Y cuando tú vienes a ver, como eso es simbólico, Alexander, acuérdate que ese es el simbolismo de Cristo. Tú no podías tirar eso a la basura así porque acuérdate, eso simbolizaba a Cristo. En los tinteles de las puertas tenían que poner sangre. ¿Qué simbolizaba eso? La sangre de Cristo. Así que Dios
aunque estaba pasando esa última plaga, pero también era un simbolismo que venía para el futuro. Y entonces la Pascua como tal, ¿verdad? Era ¿cómo se llama? Que Dios pasó por encima. Eso es lo que significa la Pascua. Dios pasó por encima, ¿verdad? Y no los tocó a ellos. Este, así que eh, en Éxodo 12:3 dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Así que dice que Dios explicó minuciosamente a Alexander qué debían hacer para que el destructor pasase, o sea, y no muriesen los primogénitos, o sea, que pasase por encima de ellos y no los tocara, pero tenían que seguir las instrucciones, no podían, no, como estamos todos juntos, no, no, tenía que hacer, Dios preparó a su pueblo para que comprendiesen su gracia y adorasen. Alexander, ¿sabes qué? Esto aplica en el tiempo del fin de nosotros también. Sí, Dios sí. está preparando a su pueblo porque verdaderamente estas plagas que lo dijimos en una lección, que sucedieron en Egipto, también eso se va a repetir en el tiempo del fin. Y va a haber una calamidad final que va a ser global. A veces pensamos, un ejemplo, ay, el COVID sí fue algo global, pero con todo y eso murió gente y todo eso, pero ¿qué pasó? Todavía nosotros estamos cómodos, pero cuando el pueblo de Dios se ha afligido, lo que viene es algo fuerte. Y Dios da sus instrucciones, nos está avisando a nosotros a cada rato, ¿verdad? Tenemos la Biblia, esa palabra, tenemos el Espíritu de Profecía que también habla de eso. Si nosotros no estudiamos, lamentablemente vamos a estar como pasó con Cristo cuando nació en Jerusalén, que se supone que los judíos supieran que ahí iba a nacer el Mesías y todo eso, y no se dieron cuenta. Así que Dios le dio las instrucciones. Una de ellas es que el día 14 al atardecer debían sacrificarlo. Mira, hasta eso, al atardecer, ¿por qué? Porque Cristo también a las 3 de la tarde, ¿qué pasaba? Lo Se murió. crucificaron. No tenían que apartar un cordero que no tuviera defecto, porque Cristo es el cordero de Dios, ¿me entiendes? Dios es perfecto. Tenían que untar la sangre en los postes, las tinteras de la puerta, debían comer completamente la carne asada, con panes, acimos, hierbas y amargas, ¿verdad? Mientras la comían apresuradamente, debían estar, ¿qué? Vestidos y preparados para ponerse en qué? En marcha. O sea, cuando cayera esa plaga y ya ellos sabían que Faraón los iba a dejar, usted no podía estar, ay, déjame ahora hacer la maleta, que eso No. pasa con nosotros también, ¿verdad? Última hora y a veces llegamos tarde a los viajes y todo por eso. No, no, no. Tenemos, mira lo que Dios le estaba enseñando. Dios es un Dios de orden, tenemos que tener todo listo. Eso va a pasar en el tiempo del fin. Ahí o tú estás con Dios o estás con Satanás. Eso de que término medio y si sí o si no, 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 no. Aquí es con Dios o con el enemigo. Así que tienes que estar firme en cualquier momento. Cristo puede venir, Alexander. Y tú dices, ay, yo no estoy preparado. Pues ¿sabes qué pasó, verdad? No te vista que no va. Así que debían salir comiendo panes y levadura durante 7 días. ¿Sabes por qué? Porque la levadura, ¿verdad? En la Biblia significa pecado y no podías comer eso en esos 7 días. Alexander, algo que quieras comentar en esa parte. No, mira, la preparación es algo bien importante y esto tiene que ver algo bien importante que va a pasar en los tiempos del fin. Y es una sola palabra, obediencia. Es una sola palabra, obediencia. ¿Qué pasaba si tú no obedecías? Eso que habla ahí de preparación de los 10 días, el día 14, sacrificar. ¿Qué pasaba si tú no corrías con prueba con cada uno de eso? Iba a morir. Tenías que cumplir, no, claro, tenías que cumplir con cada una de esas cosas y para poder ser salvo. Mira, son detalles pero simples, porque hacer pan sin levadura, esos son detalles simples, cosas sencillas, ¿me entiendes? Pero ¿qué pasa? Tenías que hacerlo porque Dios lo envió, Dios lo puso así que se hiciera, y si no lo hacía, pues ibas a fallar, ¿me entiendes? Y hoy en día es lo mismo, hoy en día es lo mismo, ¿sabes? El tiempo del fin va a ser por lo mismo, obediencia. Dios te pone las Alexander, cosas ahí porque lo siga. Ajá. perdona que te interrumpa y verdaderamente, ¿cómo uno ama a los hijos? Y está bien, estamos hablando del primogénito, que
iba a Ujú, morir, pero sea el primogénito cualquiera de los hijos de uno, como uno los ama, ¿entiendes? ujú. Y eso le iba a tocar al pueblo de Israel también. O sea, eso no era Exacto. para los egipcios. Si Oh, alguno del pueblo de Israel no hacía eso, pasaba, le mira, pasaba. los escritores de Hawái dice ahí que algunos egipcios se salvaron. O sea, porque, mira, a mí me está bien curioso lo que dice aquí en Éxodo 11:1, que dice: una plaga más traeré sobre el faraón y sobre Egipto, después del cual os dejaré ir aquí. De seguro que echará aquí definitivamente. Dice en el versículo 2: habla ahora al pueblo, que cada uno pida a su vecino, cada uno a su vecino, y alhajas de plata y de oro. Jehová hizo que el pueblo se guardara a favor de los egipcios. En otras palabras, puedes repetir ese número 3. Jehová hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. ¿Qué quiere decir eso? Que los egipcios mismos estaban viendo quién era Dios. Y algunos egipcios, como dicen en los escritos, me imagino que si ellos están haciendo eso, ¿por qué lo están haciendo? No, porque va a pasar esto y esto y lo otro. ¿Y nosotros podemos hacerlo también? Sí, vamos a hacerlo. Y dice la hermana de White que los israelitas, los hebreos los recibían con gozo en sus casas para que siguieran. ¿Me entiendes? Eso es algo bien importante. Así que vamos para la parte del martes que dice la Pascua, que sigue siendo, me imagino, también, vamos a ver elementos de la preparación, ¿verdad? Dice que el día 14 dos elementos jugaban un papel crucial en la ceremonia: la sangre y la levadura, que tú lo hablaste. Que la levadura representaba ¿qué? Los pecados, ¿sabes? Comer el pan sin levadura quiere decir que estaba algo que ¿qué? Sin, ¿sabes? Estar sin pecado, ¿sabes? Dice que Moisés en esos 12:21 dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestra familia y sacrificad la Pascua. ¿Sabe? Eliminar la levadura de los panes representaba eh, ¿cómo es? Que sacabas el pecado y lo malo de tu casa, ¿me entiendes? Entonces ibas a estar comiendo eso por 10 días, o sea, ibas a estar guardado, vamos a ponerlo así, una palabra fancy, santificado en esos días, ¿me entiendes? Pues estaba sacando del pecado, ¿me entiendes? Y no solamente representaba a quién, a Jesús, que Jesús tuvo una vida que sin pecado, ¿sabes? Todo lo que tiene que ver con la Pascua, hasta el final, mira, en la Biblia, la Pascua se menciona, yo creo que en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque ¿quién fue el cordero que quitó el pecado del mundo? Cristo, Es Cristo, Cristo. ¿me entiendes? Pablo lo habla, Juan lo habla también en Apocalipsis, ¿sabes? Esto es algo bien importante que tienen que entenderse, porque la sangre, que representa la sangre, lo que derramó Jesús por nosotros en la cruz. ¿Y por qué estaban pasando la sangre por los tildeles como se hizo con el hisopo? Porque simbolizaba la purificación del pecado. Nosotros no podemos ser perdonados si no aceptamos la muerte de Cristo Jesús. Así mismo fue que ellos mataban el cordero y usaban su sangre para usar los tildel. ¿Qué pasó cuando pasó el ángel por la medianoche? Miraba la sangre y decía: espérate, por aquí no, tengo que irme a la otra. Esta está protegida por la sangre del Cordero de Dios. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Es algo bien importante. ¿Y qué pasa? Hoy en día, simbólicamente, si no aceptamos la sangre del Cordero, cuando venga el tiempo del juicio de Dios, ¿qué va a pasar con nosotros? No vamos a ser aceptados cuando venga Dios en gloria. No lo vamos a hacer. Nos va a decir: ¿quién eres tú? Yo no te conozco. ¿Por qué? Porque no aceptaste esa sangre. Y así mismo como hicieron los egipcios, que también cogieron y se fueron con los israelitas, y los israelitas que aceptaron esas órdenes. Porque no solamente es el que no conoce, el que conoce a Dios, si no sigue las órdenes como son, también se podía perder. Ujú. Tienes que seguir las cosas como son. Es este momento de la Pascua, cuando la sangre y lo de la levadura es tan importante, porque representa la sangre del Señor y a Jesús, que vivió sin pecado. Dice aquí que la sangre era un elemento salvífico, representaba la sangre de Jesús que él derramó en la cruz, para que en el juicio de Dios pase por alto nuestra condenación. Qué importante es eso, ¿verdad? Que nosotros tenemos un Jesús que murió por nosotros para que nosotros no seamos condenados, sino sea purificados a través de la sangre del Señor Jesucristo. ¿Algo que quiera decir del Valle? Sí, esa parte me conmueve, ¿verdad? Porque ahí hay niños muriendo. O sea,
Yo sé que son los egipcios, yo sé que pueblo desobediente, pero al principio me chocaba, yo no sé a ti, ¿verdad? Cómo el Mm, ángel de la muerte, ¿verdad? Podía matar, ¿verdad? A esos niños. Pero Dios había advertido y mm, con anticipación lo que iba a pasar. Ahora, siempre me quedé pensando y estudiando, me di cuenta de que, ok, esos niños murieron, se pasó un juicio sobre ellos, pero en la cuestión del juicio final, Dios a todo ser humano que no tuvo esa luz, ¿verdad? Que, que tenemos nosotros, porque ellos son pequeños, pues Dios no los va a juzgar igual. Para mí ellos se van a salvar. ¿Entiendes? Sí, Dios, cuando Dios dice algo, Dios lo cumple, pero esos niños inocentes en un sentido, pues va a llegar el momento que Dios va a hacer juicio, pero a favor de ellos. ¿Por qué? Porque Dios te va a juzgar, Alexander, hasta donde tú tenías conocimiento, ¿entiendes? ah, Así que, mm. nada, eso es, siempre lo tuve en mi corazón, pero estudiando me di cuenta que sí, que ellos tienen también oportunidad. Bien, vamos entonces a la parte del miércoles, pasar la antorcha. Y estamos hablando de hijos, ¿verdad? Así que, ¿qué Ajá. nos está enseñando esta parte? Que uno debe, como hicieron los israelitas, de generación en generación, que pues enseñarle, ¿verdad? Estas fiestas, estas cosas, ¿verdad? De la palabra del Señor, como ellos siguieron por tradición enseñando la Pascua. Inclusive, cuando Cristo muere, porque acuérdense que quién es el símbolo de todo eso, ¿en qué semana muere? En la Pascua. En la Pascua. O sea, Dios tiene todo su control, Dios sabe todas las cosas. Así que hay que recordar y enseñar. Por eso en esos 12:24 dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Aún antes de sacarles de Egipto, Dios le enseñó a las familias hebreas a preservar su historia, narrándola cada año a quién, a sus hijos. Así que las familias se sentaban y celebraban esta semana, pero le enseñaban a sus hijos el simbolismo, ¿verdad? Y qué significado y qué fue lo que pasó. La Pascua sería de ahí en adelante una fiesta familiar, una Mm, ocasión para que los padres transmitiesen a sus hijos el conocimiento de Dios. La historia de la liberación debía ser explicada con todo detalle y en primera persona. Esto contiene una enseñanza muy especial para nosotros. Debemos transmitir nuestra fe a nuestros hijos. Debemos hablarle de lo que Dios ha hecho, no solo en la historia, sino también en nuestras propias vidas. Debemos inclinarnos juntos a ellos y adorar. Así que esa es nuestra responsabilidad como padres, ¿verdad? Con nuestra familia y estudiar la palabra, no abandonar el culto familiar. Y a veces se nos pasa, a veces nos pasa, porque todo el mundo o va a trabajar, el otro va a salir, pero en un momento que tratemos, ¿verdad? Por lo menos en la oración y hablar una palabrita, eso es importante. No abandonar eso porque esa es nuestra responsabilidad. Alexander, ¿algún comentario en esa parte? No, no, es importante porque dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Toda persona que los padres tomen tiempo para enseñarle sobre la palabra del Señor, sobre la vida de Jesús, sobre lo de Abraham y todas esas cosas, aunque después en el futuro escojan salirse y encaminar por otros caminos que no sean los del Señor, siempre van a tener eso en la mente. Y el momento en que ellos necesiten y ellos quieran buscar, mira, madre que esté orando por su hijo que esté fuera, padre que esté orando por su hijo que esté afuera, si tú tomaste de ese tiempo o tomas todavía de ese tiempo para hablarle a tu hijo de eso, créeme que Dios va a hacer buscar la manera de que esa luz prenda y ellos busquen el camino de nuevo. Eso no falla. Por eso es que es bien importante, como dice, pasar la antorcha. Es importante enseñarle a sus hijos, especialmente si es chiquitito. Mira, los primeros 6 años aprovecha y háblale de Jesús como loco. Porque eso es cuando crezcan van a seguir creciendo y van a tener eso en la mente. Y cuando tengan necesidad, ¿a quién van a buscar primero? A Dios. Así que eso es bien importante. Así que vamos para la parte del jueves, ¿verdad? Sí. Y esta es la parte triste. El juicio divino. ¿Y por qué yo digo que es la parte triste? Porque esta fue cuando Jesús, o mejor dicho, cuando Dios hizo juicio sobre el pueblo de Egipto, ¿verdad que sí? Dice que Dios hirió a los primogénitos en Egipto
Y dice ahí, que me da esta tristeza a mí, dice que hubo el clamor en Egipto, que eso era, yo me imagino que el griterío que había en Egipto. Esa 1, 2 de la mañana, cuando digo yo, estoy aquí parafraseando, cuando pasaba algo, gritaba a su hijo o algo y se morían y ellos veían que estaban su hijo muerto. ¿Sabe? Dice que fue el clamor tan grande que hizo el faraón. De oír, ¿sabe? Pero dice aquí la lección, el faraón representaba el poder supremo y el dios de Egipto. Y su hijo primogénito era considerado hijo de un dios. Isis era una diosa protectora de los niños. Heket era una diosa que asistía a las mujeres durante el parto. Y Mi era un dios de la reproducción. En otras palabras, además esto harían varios dioses egipcios de fertilidad. Todas estas deidades eran importantes ante el poder del Dios viviente. Moisés dice, ¿quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en prodigio, autor de maravillas? Cuando él hizo este juicio divino, como quien dice, fue la muerte o el checkmate de todos los dioses egipcios. Aquí Dios acaba de enseñar que no hay nadie supremo como Él. Aquí Dios acaba de enseñar que solamente por Él tenemos salvación. Aquí Dios acaba de enseñar que no hay nada en este mundo que sea más perfecto, más justo y más digno que Dios. ¿Sabe? Dice, nuestras decisiones y acciones traen consecuencias. Y la dolorosa realidad que todos hemos experimentado es que no somos los únicos que sufrimos por los efectos de nuestros errores. Otros, a veces muchos otros, incluso personas inocentes, también sufren. Tal es la naturaleza del pecado. Y como estábamos hablando anteriormente, el faraón, por su terquedad, por cerrar su corazón a Dios, permitió que Egipto sufriera de tal manera. Claro, él lo hizo anteriormente cuando mandó a matar a los hijos israelitas. Cuando Moisés, pues como Moisés tuvieron que esconderlo y meterlo en el agua por eso mismo. Y él no le importó, no le importó lo que le importaba era que él tuviera todavía el poder supremo, el faraón anterior o whatever. Pero ahora se viró, como tú dices, se viró la tortilla, le tocó a los egipcios y sufrieron las consecuencias. No quiere decir que eso fue una venganza y nada por el estilo, no. Porque Dios advirtió antes lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. Y le dio oportunidad al faraón de que se arrepintiera y dejara ir al pueblo de Israel. Él no quiso, él decidió no querer y aceptar la muerte de su primogénito. Y Dios pues pasó juicio y y puso ancla como quien dice, yo soy el Dios supremo, aquí no hay más nadie. Así que es como dice, es bien lamentable lo que pasó, pero a la misma vez hubo oportunidades para que eso no ocurriera, ¿sabes? Algo que quiero añadir del Valle. Sí, es que, digo, es parte de lo que tú hablaste. O sea, Dios, todos los dioses, ellos tenían un montón de dioses, pero esas 10 plagas era para los dioses de Egipto y esa última, ellos adoraban hasta la sexualidad. O sea, hasta eso adoraban un dios de la sexualidad. O sea, que es lo que tú comentaste. Y Dios le dio ahí también. Ahora, mira la diferencia cuando lo que tú hablaste ahorita de Faraón, cuando asesinó a los niños. Olvídate, no tuvo misericordia. Todos los niños de 2 años, todo, no era el primogénito, pero sin embargo solamente Dios dijo el primogénito, ¿me entiendes? Ahí se viró como hablamos. Así que es importante que Dios, mira, Él hace juicio, pero Él antes avisa, antes te dice, mira, esto es lo que, pero ¿qué pasa? Lo que hacemos, y eso es una aplicación a nuestra vida, no dejemos nuestra salvación para luego, Alexander. No, más lueguito, más lueguito. El que me está escuchando aquí, amigo que me está escuchando, no. La salvación es ahora, pues de aquí ahorita tú no sabes lo que va a pasar. Por eso es importante entregarse a Cristo Jesús, esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, que perdona nuestros pecados, mi querido amigo que me escucha. ¿Por qué? Porque el momento es ahora. Mientras hay vida, hay esperanza. Alexander, ¿nos puedes leer esa porción del Espíritu de Profecía?
Dice que se encuentra Spiritual Gift, no sé cómo se dice eso en español. Tomo 3, página 223. Dice, se les ordenó que se separaran de los egipcios junto con sus hijos y que se reunieran en sus propias casas, porque si alguno de los israelitas fuese encontrado en la casa de los egipcios, caerían bajo las manos del ángel destructor. También se les ordenó que celebraran la fiesta de la Pascua como una ordenanza, para que cuando sus hijos preguntaran qué significaba tal servicio, les relataran su maravillosa preservación en Egipto, cuando el ángel destructor salió por la noche para matar a los primogénitos de los hombres y los primogénitos de los animales. Pasó por encima de sus casas y no murió ni uno solo de los hebreos que tuvieron la señal de la sangre en los postes de sus puertas. Suplicaron a algunos egipcios que se les permitieran ir con sus familias a la casa de los israelitas esa terrible noche cuando el ángel de Dios iba a matar a los primogénitos de egipcios. Estaban convencidos de que sus dioses, a los que habían rendido culto, no tenían conocimiento ni poder para salvar o destruir. Los israelitas dieron la bienvenida a los egipcios creyentes en sus hogares. Bien, Alexander, las últimas palabritas que ya. Claro que sí, como siempre digo, Dios es amor y te espera con los brazos abiertos. ¿Quieres probar ese amor? Corre a él. Sigamos estudiando estas lindas lecciones, mi querido amigo, ¿verdad? Así que nos veremos la semana que viene, si así el divino creador lo permite. Bye. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.